Hola, bienvenidos a otro episodio de Nielando Deshilando Historias. El día de hoy vamos a hablar sobre un día muy importante que justamente acaba de pasar esta semana, el 12 de octubre, el día en el que se descubrió América. Y más que, digamos, de hablar de cómo se dio este proceso de descubrimiento, cómo Cristóbal Colón llega entonces a América, de todas las parafernalias que tuvo que hacer, primero con los reyes de Portugal y después con los reyes de católicos de España. Más allá de eso, eh, toca hablar un poco, digamos, de lo que es la controversia alrededor de este día. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, la controversia de este día radica especialmente desde el punto de vista de historiadores revisionistas de los últimos 30 años, que han tratado justamente de hacer un cambio de cómo se ve este día, de la perspectiva de cómo entonces entendemos este día. Y se ve especialmente también en el hecho de que pues, el nombre se ha cambiado, porque antes era el Día de la Raza, en España se celebra que es el Día de la Hispanidad, que tiene pues mucho sentido. Y incluso en muchos colegios se usa como el Día de la Diversidad, o digamos se está cambiando justamente para eso, el Día de la Diversidad. Y otros justamente dicen como este día no debería celebrarse, que eso fue un genocidio, que es que yo no sé qué, Cristóbal Colón es un gran hombre. Viene entonces dentro de ese contexto de revisar la historia, el que se esté cambiando pues justamente todo esto. En Estados Unidos están abogando pues que se tumbe la estatua de Cristóbal Colón, cosas así por el estilo. Sin embargo, desde mi punto de vista como historiador también, es un día que toca celebrar, el día en que se descubrió América. O sea, es un día, es un hito mundial, cambió la historia ese 12 de octubre de 1492. Y justamente vengo a traer aquí a colación un libro de un autor que se llama Matthew Restal, historiador, que se titula Los 7 mitos de la conquista española. En ese libro Matthew Restal entonces elabora por capítulos, digamos, los 7 mitos que se dieron a partir de el descubrimiento y la conquista española aquí en América. Por ejemplo, el hecho de que nosotros pensemos que acá llegó un gran ejército español pues a conquistar América, eso es falso. El ejército español como tal solamente se crea así de una forma profesional prácticamente un siglo después del descubrimiento de América. Aquí vinieron muy pocos soldados. Esa idea de que aquí vinieron un montón de soldados, eso es mentira, aquí no. Aquí incluso Matthew Restal nos cuenta de una carta que el señor Alvarado, conquistador de Guatemala, le escribe a Hernán Cortés diciendo que básicamente él contaba con alrededor de 250 soldados españoles, mientras que toda la otra fuerza consistía en 5.000 indígenas. Y ahí es donde entonces entra a colación con otro mito. El ejército español, digamos la rapidez con la que supuestamente conquistó pues, América, no se dio, digamos, por la gran excepcionalidad, digamos, de los españoles o la gran cantidad, digamos, de tecnología, de soldados que tenían, sino más bien, digamos, por las alianzas que hicieron con los indígenas. Hernán Cortés y Francisco Pizarro tumban respectivamente el imperio azteca y el imperio inca porque se alían con los otros pueblos indígenas que estaban cansados del dominio azteca y de los incas, y pues terminan tumbando, digamos, estos grandes imperios gracias justamente a la alianza con estos indígenas que era la mayoría pues, del ejército español. Técnicamente entonces América no fue conquistada por los españoles, sino por los americanos, por los indígenas. Otro de los mitos que habla Matthew Restal en este fue la devastación indígena, que supuestamente los españoles llegaron acá a matar indígenas. Sí, o sea, que fueron aquí a hacer un genocidio, y que eso es una de las cuestiones una de las cuestiones que se ha entonces hablado, digamos, con estos historiadores revisionistas que, bueno, no todos, pero sí muchos dicen que aquí los españoles fueron aquí a masacrar gente. Matthew Restal dice que no. ¿Cómo van a matar los españoles la misma mano de obra que necesitaban
para trabajar la tierra en la que pues ellos empezaron pues ya después a dominar, ¿sí? La devastación, si acaso Matthew Restal dice, si acaso provino de las enfermedades que los españoles trajeron desde Europa, que eso es algo que los españoles no, pues, no tenían, pues porque no sabían, no tenían la tecnología, la tecnología para pues, saber cómo funcionaban exactamente las enfermedades. No sabían que, pues, digamos, esas enfermedades, que eso, pues los indígenas iban a sufrir de esa forma. Ellos no vinieron aquí a sistemáticamente asesinar indígenas, necesitaban esa mano de obra. Es más, Matthew Restel también menciona en ese libro que la mayoría de esclavos indígenas que los españoles pues, tenían eran pues, justamente los enemigos con los que habían pues, luchado en el territorio americano. O sea, no fueron que esclavizaron a todos los indígenas, no. O sea, ¿cómo van a esclavizar a los aliados? Eh, que más adelante se haya dado una cuestión totalmente diferente, eso es otra cosa, son procesos históricos. Pero al principio, cuando llegaron, los españoles no esclavizaron a todos los indígenas, esclavizaron a los enemigos, que eso es lo que se hacía desde tiempos inmemoriales, o sea, eh, eso es lo que hacía, eso es lo que hacían los aztecas y eso es lo que hacían también los incas antes de que llegaran los españoles. Es más, España terminó siendo uno de los primeros países que establece leyes dándole, digamos, ciertos derechos a los indígenas, ciertas libertades a los indígenas, que pues otros países no se las daban. Por ejemplo, esto se dio gracias a Fray Bartolomé de las Casas, que abogó, o sea, él abogó por la abolición de la encomienda acá en América y obtuvo una importante victoria, digamos, con lo que fue la consecución de las leyes nuevas en 1542 y que básicamente el nombre es así, leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y un buen tratamiento y conservación de los indios, que básicamente pues es un conjunto de leyes en el que se establecen que pues, las condiciones de los indígenas tienen que mejorar, brindando pues una serie de derechos pues, para pues, que vivan una vida un poco más digna. Es más, Fray Bartolomé de las Casas decía como que reemplacemos a los esclavos indígenas por esclavos negros al principio, después se termina retractando un poco de ese punto de vista. Pero entonces también vienen más allá, digamos, del libro de Matthew Restal, viene también a colación muchas otras cosas. Por ejemplo, pues que esa idea de que, digamos, los indígenas eran puros, que eran perfectos antes de que llegaran los españoles acá, pues eso es mentira. En la española, lo que hoy en día es Haití, República Dominicana, había un grupo de indígenas llamado los Caribes o los Canibs, ¿sí? Por ejemplo, que era una tribu belicosa que practicaba la antropofagia y que justamente de ahí del nombre de esa tribu viene pues la palabra canibalismo, ¿sí? Y es más, es una de las tribus indígenas que Cristóbal Colón, con las que se alía, digamos, los españoles, son los taínos, para luchar contra estos caníbales, estos caribes, estos canibs. Y hay que tener en cuenta que en promedio el imperio azteca, antes de la llegada de los españoles, mataba muchísima gente para sus sacrificios. O sea, mucha gente moría. Es más, los aztecas iban en unidades de casas para entonces traer gente y sacrificarlos entonces en los altares de sus dioses, dentro de las mismas tribus que supuestamente eran súbditos de ellos. Y básicamente otro era que supuestamente que eran sociedades altamente desarrolladas. En otras cuestiones sí, pero digamos en tecnología, en cuanto digamos por ejemplo, el trabajo de metales, para cuando llegan los españoles era pues los indígenas se habían quedado estancados, digamos, en la edad de piedra, porque lo máximo que habían llegado a utilizar fue el bronce, ¿sí? O sea, estaban apenas entrando entonces lo que era la edad de bronce, cuando llegan los europeos a América. Entonces, altamente tecnológicos, ahí es un matiz, toca tener mucho cuidado cuando decimos en qué sentido altamente desarrollados. A todo esto pues es simplemente para establecer que es muy difícil, digamos, empezar, o más bien no debería juzgarse, digamos, el pasado con conceptos y términos actuales. Eso es lo que se llama, lo que se usa justamente en historia, anacronismo. Es un anacronismo entonces establecer, pues,
juzgamientos a partir de valores pues actuales, cuando pues en esa época pues esos valores pues son totalmente diferentes. La historia es la historia y ya, hay que celebrarlo. Estamos celebrando algo es por algo, porque algo bueno salió de todo eso. Nosotros no estamos celebrando las cosas malas que hizo Cristóbal Colón, ¿sí? O que hicieron todas esas otras personas. Nosotros estamos celebrando es las cosas buenas que se hicieron y que justamente gracias a eso es que estamos acá.